Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho que se hayan sumado al último encuentro del ciclo de las 3 conferencias sobre literatura tardoantigua que organizamos desde el área de estudios tardoantiguos del Instituto de Filología Clásica de la Universidad de Buenos Aires, al que pueden seguir en redes si todavía no lo hacen para enterarse de las próximas actividades, revisar que hay muchos videos de los eventos y actividades del instituto. Así que bueno, agradezco también al instituto el espacio para las actividades del área, a su secretaria Jimena Palacios, a Martín Pozzi, que se encarga de la difusión, eh, y bueno, por su colaboración al instituto en general. Los encuentros van a quedar grabados, se van a difundir a partir de la semana que viene, el ciclo todo junto, así que van a poder verlo quienes no hayan podido asistir o volver a verlo, como decimos hace un rato, para recuperar alguna cosa que haya quedado pendiente. Bueno, hoy me acompaña María Alejandra Rossi, a quien le pedí que me presentara. Alejandra es investigadora del instituto y trabajamos juntas en varios proyectos, así que bueno, le pedí que me presentara para no presentarme a mí misma, porque bueno, esta última conferencia la doy yo, así que bueno, ahora te doy la palabra, Ale, para que hagas la presentación. Muy bien, buenas tardes a todos. Julieta Cardini es doctora en letras con orientación en lenguas y literaturas clásicas por la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce como docente en el grado y en el posgrado en la maestría de estudios medievales. Es investigadora adjunta de CONICET en el Instituto de Filología Clásica de la misma universidad, donde también coordina el área de estudios tardoantiguos. Es docente de grado en la Universidad Pedagógica Nacional y de posgrado en la Universidad del Sur. Ha dirigido y dirige proyectos de investigación UBACIT, PICT, FILOCIT sobre literatura tardoantigua y ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Y 2 libros, El comentario como género tardoantiguo en 2013 y De Nupti Filologia et Mercurio o la farsa del discurso en 2019. Actualmente prepara una traducción de la Expositio Virgiliana de Continentia de Fulgencio el mitógrafo. Ahora sí te devuelvo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, es de Fulgencia que vamos a hablar hoy. Esperen que voy a compartir. Confírmenme alguna se ve. Se ve bien. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, ese es el título. El título, Sub Figuralitatem Historiae, la Eneida como alegoría en la Expositio Virgiliana del Continente de Fulgencio el Mitógrafo. Bueno, la historia de la recepción de Virgilio es extensa y es muy variada. Comienza tempranamente y se despliega a lo largo de muchos siglos, pasando por distintas etapas, que incluyen desde su alabanza como poeta inspirado, hasta su detracción, acusaciones de plagio, veneración y finalmente su transformación en sabio omnisciente. En el siglo V después de Cristo, Macrobio, en sus comentarios al sueño de Escipión, lo llama, tienen ahí la cita, experto en todas las disciplinas, ¿no? Disciplinarum omnium veritissimus. Y Servio, también comentarista de la misma época, dice que Virgilio es o está totus scientia plenus. Esta tradición del Virgilio omnisciente se inicia justamente con estas obras de Servio y Macrobio, con estos autores, y culmina con la figura del poeta como guía en la comedia de Dante. Es también en la antigüedad tardía en que se produce el proceso de cristianización de Virgilio, a partir de la concesión de los humanistas cristianos, que aceptan por primera vez que se debe leer e interpretar a los poetas porque ocultan verdades bajo ropajes ficcionales. Y ahí tienen la cita de Lactancio, muy famosa, donde dice justamente eso, ¿no? En efecto, son verdaderas las cosas que dicen los poetas, pero están veladas por un aspecto de disfraz, cubiertas por un disfraz, ¿no? Así, ya en el siglo III después de Cristo, contamos con una interpretación cristiana de la Égloga Cuarta de Virgilio, atribuida a Constantino, la Oratio ad Sanctos, en la que se lee la venida de Cristo en ese niño, ¿no?, que aparece en la Égloga Cuarta. Un poco más adelante, en los siglos IV y V después de Cristo, los grammatici como Donato y Servio, que ya mencionamos, comentaban la obra de Virgilio en la escuela, buscando convertirlo en un código común para paganos y cristianos. Y desde fuera de la escuela tenemos un autor como Macrobio que también retoma el texto virgiliano como material para explicar a Cicerón en sus comentarios al sueño de Escipión. Este aspecto exegético de la recepción virgiliana es acompañado por la presencia de los textos de Virgilio en distintas creaciones poéticas del período, tanto de espíritu pagano como de impronta cristiana, y a través de diversos mecanismos intertextuales aplicados en diversos grados, ¿no?
Y así, por ejemplo, no sé, el poema anónimo per William Weneris, el Amnistibat de Tiberiano, los poemas de Prudencio, la épica cristiana y casi todas las obras que podamos mencionar, todas parecen de alguna manera resonar, ¿no? Sonar a Virgilio. Virgilio resuena en todas. La operación más extrema la encontramos en los centones virgilianos, composiciones que reutilizan sus propias palabras para crear una obra nueva, como el caso del famoso Centón de Proba del siglo IV, que busca relatar los principales acontecimientos del Antiguo y Nuevo Testamento a partir de versos de Virgilio. Además de la reinterpretación de su obra, la figura de Virgilio como personaje, digamos, construida por las Vitae y también por otra obra de Macrobio, que es Saturnalia, donde aparece como protagonista de todas las reflexiones de estos hombres ilustrados que se reúnen a charlar sobre distintos aspectos de la cultura de la época. Entonces, la figura de Virgilio también cobra una dimensión omnipresente en la tradición que lo lee. Es decir, que en los primeros siglos de la antigüedad tardía, la vida y la obra de Virgilio ocupan un lugar de relevancia en la construcción cultural. Un tiempo después, ya en el siglo VI después de Cristo, encontramos otro comentario un poco diferente, vamos a ver, que parece dialogar y jugar con esta tradición. Y este es justamente la Expositio Virgiliana de Continentia de Fulgencio el mitógrafo. Bueno, sobre este personaje, estoy recordando la primera conferencia cuando Gabriel hablaba de las dificultades para datar e identificar a Draconcio. Bueno, lo mismo pasa con Fulgencio. De este personaje cuya obra nos ocupa hoy, podemos decir que vivió y escribió probablemente a principios del siglo VI después de Cristo, en el norte de África. Quizás fue un grammaticus, como arriesgan los críticos más entusiastas, pero la verdad es que todo lo que sabemos proviene de su propia obra, con toda la incertidumbre que eso implica siempre. Para mayor confusión, desde la Edad Media circula la idea de que el mitógrafo y el obispo de Ruspe son la misma persona, sobre la base de algunos manuscritos que combinan los nombres de ambos, ¿no? El mitógrafo se llama Fabius Planciades Fulgentius y el obispo se llama Fabius Claudius Gordianus Fulgentius. Esta propuesta de identificarlos tendría la ventaja de que nos permitiría conocer más a la persona del mitógrafo, ya que del obispo sí tenemos más documentación e incluso tenemos una agüita que nos da detalles valiosos. Aunque de considerar esto, igualmente habría algunos problemas, porque por ejemplo, para compatibilizar la información que da la agüita con lo que tenemos del mitógrafo, porque por ejemplo, la agüita no contempla una etapa de juventud supuestamente previa al obispado en la cual el obispo de Ruspe había escrito estos textos mitográficos. Pero bueno, es una posibilidad. Tampoco un estudio lingüístico resulta demasiado esclarecedor, ya que si bien se aprecian rasgos de estilo muy similares entre las obras mitográficas y los sermones, digamos, que es la obra del obispo, ninguno de estos rasgos es idiosincrático del corpus fulgenciano, sino que más bien son características que tienen en común con otros escritores del período. Entonces, estarían respondiendo a una poética común y no podría asegurarse que hayan sido escritos por la misma mano. Por otro lado, los motivos originales para unir a ambas personas en una resultan un poco endebles, porque digamos que lo que ocurre es que se considera esto a partir de la aparición de sus nombres combinados en algunos manuscritos de una de sus obras menores. Juli, está silenciada. Está silenciada vos. Creo que Gracias. quisiste silenciar y... Sí, gracias, Alex. Entonces, decía que esta hipótesis de que son la misma persona se repitió casi por inercia desde el siglo IX y se sostiene hasta nuestros días, y paradójicamente no tiene consecuencias mayores para el estudio de su obra, porque de hecho los mismos partidarios del unitarismo, ¿sí? De que son la misma persona, estudian los corpora por separado, por un lado el mitográfico y por otro los sermones del obispo. Tampoco hay entre ambos corpora puntos temáticos en común, si bien esto no significa que un mismo autor no haya podido escribir sobre temas diferentes, eso no es un obstáculo. Pero bueno, hoy en día la mayor parte de la crítica gana por un poquito apenas, pero gana la opinión, aunque no hay acuerdo, gana la opinión de considerar que se trata de dos autores por separado. Y así en general se los edita y se los estudia. Bueno, entonces, de nuestro autor, que no es el obispo sino el mitógrafo, tenemos algunas obras que nos han llegado que con bastante certeza le pertenecieron. Unas son las mitologías,
que es un libro dedicado al presbítero de Cartago, que contiene 75 mitos repartidos en 3 libros, narrados brevemente y luego explicados de la forma alegórica propia de estoicos y neoplatónicos, con ayuda de la etimología y la sanción moral de las escrituras. La Expositio Virgiliana de Continentiae, que es lo que vamos a trabajar hoy, que es un comentario o explicación de la Eneida de Virgilio con estrategias idénticas a las de las mitologías, pero que en esta obra ocurre que el propio Virgilio se aparece al autor y explica los 12 libros como un retrato de las edades de la vida humana. Después tenemos la Expositio Sermonum Antiquorum, es una obra que explica el significado de 63 palabras raras y obsoletas, con el apoyo de citas de autoridad, de las cuales algunas se identifican y otras la crítica tiende a considerar que quizás son inventadas por el propio Fulgencio. Y finalmente, la más rara de sus creaciones, no sé si es la más rara, pero es rara, el Liber Absqueliteris de Aetatibus Mundi et Hominis, que relata los principales acontecimientos de la historia sagrada desde el Génesis y también busca hacerlos coincidir con las etapas de la vida humana, como la Expositio, pero este título, Absque Litteris, indica que una letra del alfabeto es completamente omitida en cada libro, sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en el primer libro no se puede usar la A, en el segundo no puede usar la B, y así, a la manera de un lipograma. Esto, imagínense los problemas que le trae para hablar del Génesis y de Adán y Eva, si no puede usar la A, ¿no? Pero bueno, se las ingenia. Bueno, vamos a la Expositio entonces. Esta es una obra que tiene básicamente 3 secciones, una primera introductoria con la dedicatoria al diácono, que es el receptor de la obra, en la cual Fulgencio hace algunas alusiones un poco confusas a la oscuridad y silencio de sus tiempos y a los peligros de tratar ciertos temas o ciertas obras, y así, con esta excusa, excluye a las bucólicas y a las geórgicas de su comentario, aduciendo que contienen saberes peligrosos, esto da mucho que pensar, y también manifiesta la intención de realizar una interpretación moral de la obra de Virgilio, porque el título completo, que no suele reproducirse, pero es así, es Expositio Virgiliana de Continentiae Secundum Philosophos Moralis, ¿no? Le interesa el aspecto moral. Después de la dedicatoria, Fulgencio parecería que se siente obligado a invocar a las musas y lo hace de manera breve y concisa, esperando que esto conforme a Virgilio, porque a continuación, y esta es la gran novedad de la obra, de este texto, Fulgencio invoca a Virgilio para que explique su propia obra. Así, ya en la tercera sección, Virgilio, poeta devenido grammaticus, explica la continentia de la Eneida, es decir, su sentido oculto. Y Fulgencio le pide claramente qué es lo que quiere que haga, porque Virgilio empieza a hablar cuando aparece de cuestiones filosóficas y profundas, y Fulgencio le dice, no, tienen la cita ahí, dice, solamente busco las cosas ligeras que los gramáticos despiezan para las orejas infantiles a cambio de un salario mensual. Y entonces Virgilio, bueno, acepta y le va a decir cuál es su propósito, cuál fue su propósito al escribir la Eneida, ¿no? Y ahí le dice, en cada una de mis obras, que es la cita que sigue, he introducido tramas relativas al mundo natural para finalmente mostrar a través de los 12 libros de la Eneida la condición completa de la vida humana. Entonces así, el libro primero, digo yo esto, no lo dice ya al fin de la cita, el libro primero va a ser interpretado por Fulgencio como el parto, el libro cuarto como el amor adolescente, el libro sexto como la adquisición de la sabiduría, etc. Por su parte, Fulgencio, como personaje, será el discípulo que escuchará atento y que agregará la sanción moral de las escrituras a la interpretación alegórica de Virgilio, completando así el proceso de cristianización de la Eneida. Hacia el final de la obra, el entusiasmo decae un poco, ¿no? Y los libros finales no son tratados de manera tan detallada como los primeros. De repente los personajes se empiezan a desdibujar o se funden en la voz autorial de Fulgencio. Y luego del comentario del libro octavo se alude a algunas cuestiones más y finalmente el texto termina un poco abrupto, recordándole a su destinatario la importancia de leer cuidadosamente, ¿no? Le dice Cautius Lege en 106. Se trata entonces de una obra con cierta complejidad narrativa, poco reconocida en la historia de su recepción, esta complejidad, a decir verdad, dada en principio por esta serie de mediaciones y de escenarios ficcionales sobre los que se erige el comentario propiamente dicho. Eh, Voy a aclarar brevemente, porque no me puedo detener en esto ahora, que
Esta representación de escenarios y personajes es bastante caricaturesca, tanto en el caso del magíster como de su discípulus. Los diálogos entre ambos son dudosamente pedagógicos y en general ocurre que Virgilio se resiste a ser leído como un cristiano y busca irritar a Fulgencio, no acatando las analogías que él se esfuerza por trazar a lo largo de toda la obra. Pero bueno, con un entusiasmo inquebrantable y envidiable, Fulgencio persiste en sus intentos de conciliar, excepto en algunos momentos en los que no puede, sino ofuscarse. Por ejemplo, en un pasaje en que Virgilio cita un pasaje del libro sexto de Eneida relacionado con la reencarnación de las almas, y ahí ya le cuesta a Fulgencio compatibilizar eso, y se enoja. Por su parte, Virgilio no se muestra complaciente jamás, sino que adopta por momentos cierto aire condescendiente, o directamente se burla de su discípulo, al que llama todo el tiempo homúnculus, ¿no? Hombrecito insignificante, ¿no? Quiere decir. Y al que responde con sorna e ironía cuando la confrontación se hace inevitable. En resumen, es posible detectar una suerte de lucha sutil entre paganismo y cristianismo cifrada en ambos personajes. De hecho, el término paganus aparece una vez en la expositio en boca de Virgilio y puede presuponerse una o dos veces más. Este es un hecho que resulta curioso, ya que la oposición paganos y cristianos no es muy operativa ya en el siglo VI. Es decir, que Fulgencio, reflexiona parte de la crítica, parece estar aludiendo a categorías pasadas de moda, pero que tendrían la ventaja de resultar ya inofensivas frente a las heterodoxias que sí eran algo vigente y de cuidado en esa época. Esto porque lo ha usado la crítica para datarlo, si estaba bajo la dominación vándala, si estaba disimulando cosas que no se podían decir, bueno, todo muy incierto, pero bueno. También podría tratarse, por otro lado, de una reflexión a la distancia sobre operaciones que ya han tenido lugar, como la cristianización de Virgilio y de la literatura clásica en general. Bueno, entonces el objetivo de Fulgencio es develar estas verdades que están ocultas en las palabras de Virgilio, por medio de una lectura que vamos a ver reúne estrategias típicas de los comentaristas. De esta interpretación surge la construcción de un héroe cristiano que va madurando a lo largo de toda la obra. Lo que hace Fulgencio entonces es retomar no citas de la Eneida textuales como hacían los comentaristas, Servio, Macrobio, Donato, sino retoma episodios que le interesa comentar e incluye las citas textuales en su explicación. El punto clave van a ser los nombres griegos, ya que, y ahí acá aparece otro ingrediente central de la interpretación de Fulgencio, es la etimología, la ars, que le proporcionará a Fulgencio la exactitud que necesita para anclar la alegoría, que estrictamente, al desplazar, genera una apertura del sentido, ¿no? Que después la etimología fija. Bueno, menciono también brevemente que estos recursos que, que, eh, que mencioné recién son utilizados por Fulgencio de manera hiperbólica si los comparamos con lo que ocurre en textos afines. En algunos casos los resultados incluso de su trabajo sobre el texto son bastante ridículos y desopilantes. Este es un rasgo del texto que llama la atención, porque desde la descripción a un género didáctico es un recurso que desentona y desorienta al lector, como siempre que vemos asomar la parodia y eso hace trastabillar el tono serio del texto. La crítica en general nota estas cosas, pero decide muy conscientemente ignorarlas o minimizarlas para poder seguir leyendo la obra como un texto didáctico. Pero en realidad hay algunas objeciones a esto, porque para esta época en que Fulgencio escribe, como dijimos, ya la asimilación de la literatura pagana clásica por parte del cristianismo está, si no finalizada, sólidamente encaminada seguro, y Virgilio ya es un vate cristiano. El hecho de que Fulgencio se proponga esta empresa en un momento en que no es necesaria, también puede hacernos repensar el carácter del expositio, ya que la lectura seria y directa que propone gran parte de la crítica no se sostiene a la luz de estas cuestiones. ¿No? ¿Por qué tanto interés en cristianizar lo que ya es patrimonio cristiano? Y si fuera el caso, ¿por qué hacerlo de manera confusa y forzada? ¿Por qué presentar una situación narrativa paródica, ¿no? De la escuela del gramático? En definitiva, todas estas cosas atentan contra este supuesto propósito didáctico que se le atribuye a la obra. En cambio, y ya termino con esta parte y vamos al texto, otra posibilidad es prestar mayor atención a la parodia, ya no como recurso aislado, sino como registro dominante, y leer la obra en esta clave, como si fuera un comentario en el espíritu de Servio o Donato, como si tuviera la impronta
reveladora del centón de proa, o como si retomara la veneración de Macrobio, pero 2 siglos después, y con el propósito de desmantelar estas operaciones previas exitosas, digamos, de exégesis y síntesis, y quizá incluso de burlarse de esta pretendida armonía que compartirían los textos paganos y los cristianos, o por lo menos, si no de la armonía, sí de las estrategias aplicadas para construirla. En esta clave, la obra adquiere coherencia y ningún elemento debe ser minimizado o soslayado en la lectura, ¿no? Pero obviamente hay que sacrificar el sentido didáctico. Y eso parece que no están muy dispuestos a hacerlo, la mayoría de los críticos. Bueno, entonces vamos al exordio de Fulgencio, que trabaja con el exordio de Eneida, y estos tres términos del primer verso que él va a analizar. Arma virum y primus. El exordio de su comentario es el espacio textual de Fulgencio para manifestar dos cuestiones relevantes. Primero, cuál es la naturaleza del texto a comentar, y segundo, cómo debe ser leído. Para esto, la propuesta narrativa es primero hacerle decir a Virgilio cómo compuso la Eneida, y luego, sobre esta base, explicar en qué consiste el método para interpretarla, que es obviamente la alegoría, de gran proyección y difusión en la antigüedad tardía. Por supuesto, aclaro que no es que Fulgencio es el primero en leer de manera alegórica a Virgilio. Ya tenemos, sin ir más lejos, por retomar a dos ya viejos amigos que los hemos mencionado mucho, tenemos en Servio y Macrobio en sus comentarios lecturas alegóricas, pero son lecturas aisladas y asistemáticas, y nunca están aplicadas a la obra en su conjunto, ¿no? La novedad de Fulgencio es esta cuestión de la obra en total, ¿sí? De leerla por completo. Y además el elemento cristiano que no lo encontramos en Servio y Macrobio. Bueno, vamos a ver entonces cómo plantea Fulgencio la primera cuestión, es decir, la naturaleza de la Eneida como obra. Virgilio, que ya nos dijo, recuerden, que ha dispuesto en 12 libros la condición de la vida humana, continúa su explanatio y en la primera cita que tienen y dice, bueno, por eso comencé con este exordio, arma virum puecano, canto a las armas y al varón, mostrando que la virtud está en las armas, la sabiduría en el varón. En efecto, la perfección descansa sobre la fuerza del cuerpo y sobre la sabiduría intelectual. Entonces, bueno, vemos que Virgilio confiesa haber puesto una cosa por otra, ¿no? Habilita de esta manera la posibilidad de leer la Eneida desde el desplazamiento, como un texto con dos niveles y con un sentido que no es evidente en la lectura, superficial, y que requiere de una explicación. A continuación, Fulgencio aporta el elemento cristiano, y esto para que veamos cómo funciona este sistema fulgenciano, ¿no? A lo que dice Virgilio, entonces Fulgencio responde, y yo le respondí, si no me engañan las aserciones de tu discurso, ilustrísimo poeta, también la ley divina ha cantado a Cristo, nuestro Maestro Salvador del mundo, como la virtud y la sabiduría, puesto que parece que la divinidad ha asumido la condición humana en su perfección. Y aquí tenemos un tercer desplazamiento. Así como Eneas es poseedor de virtud y sabiduría, ¿no? Posee las armas y es Weir, Fulgencio propone a Cristo como la figura análoga. La ley divina obviamente es la Biblia, y Fulgencio parece estar pensando en la primera epístola de Pablo a los Corintios, que dice Christum Dei virtutem et Dei sapientiam, en 1:24. Queda clara la dirección que quiere tomar el discípulo, homologando las palabras de Virgilio a las de las Escrituras. Y aunque esto, cuando vamos leyendo, puede parecer convincente, ¿no? Virgilio enseguida presenta su primera resistencia, ¿no? Y le dice, me respondió, ¿no? Dice Fulgencio. Virgilio me respondió, tú verás lo que te haya enseñado la majestad verdadera. Yo, por mi parte, expondré lo que me parece a mí. Entonces, Virgilio no niega esta identificación que hace Fulgencio, pero no se presta a hacer la suya, no la acepta. Le resulta algo ajeno y lo que hace es señalar en realidad las diferencias entre ambos, ¿no? No es inocente tampoco el uso del wisum, ¿no? Que también alude a la idea de una visión, que es lo que la aparición de Virgilio parece ser en la Expositio también, ¿no? Un poco la manera quizás incluso paródica del Escipión ciceroniano, ¿no? Que se aparece a revelar verdades. La identificación entre Eneas y Cristo tampoco es necesariamente obvia. Está articulada sobre los conceptos de virtud y sabiduría, que son el eje de esta sección del comentario. Fulgencio lo explica, mientras que Virgilio le es indiferente. Se supone que a los lectores, ya atentos, ¿no?, a estas repeticiones de los términos, los lectores van a aceptarla como clave de lectura. Un poco más adelante, Virgilio ya planteó, ¿no?, que su obra está escrita de manera desplazada, y
Lo que le falta es recurrir a una auctoritas que avale su uso de la alegoría como forma de representación. Entonces, por supuesto, recurre a Homero y retoma el comienzo de la Ilíada, ¿no? Y dice en la cita que tienen después, sí, de la última de la diapositiva. Pues también él, Homero, representando la virtud bajo la figura de Minerva, dice que la cabeza de Aquiles fue detenida. Y esto alude al libro primero de Ilíada, al verso 197, en que Minerva va por detrás de Aquiles y le toma de los cabellos para frenarlo, ¿no? Entonces, bueno, es Minerva tomándolo de los cabellos y frenando su cabeza, pero también es la virtud frenando el ímpetu de Aquiles, ¿no? Y aquí Homero entonces aparece como un antecedente claro en el uso de la alegoría, ya que cifra en la figura de Minerva otro elemento, la virtud, que tampoco es evidente o unívoco, sino que requiere de una explicación. Y entonces, a continuación, Virgilio explica con mayor precisión en qué consiste este método, ¿no? Y le dice a Fulgencio, bueno, para satisfacer de modo todavía más completo tu inteligencia, hay tres etapas en la vida humana. La primera, tener. La segunda, gobernar sobre lo que se tiene. La tercera, adornar lo que se gobierna. Por lo tanto, observa cómo estas tres etapas están puestas en un único verso, en uno de mis versos. Esto es, arma virum primus. Arma, esto es la virtud, tiene que ver con la sustancia del cuerpo. Virum, esto es la sabiduría, tiene que ver con la sustancia asociada a los sentidos. Primus, esto es lo primero, tiene que ver con la sustancia moral. De modo que el orden es el siguiente: tener, gobernar, adornar. Por lo tanto, bajo la forma de una alegoría, y acá está subfiguralitatem historiae, he trazado la condición plena del hombre, para que esté primero su naturaleza, segundo su conocimiento, tercero su felicidad. Bueno, muchos problemas acá, ¿no? Ahora vamos a ver. Estas correspondencias que Fulgencio traza de manera arbitraria, ¿no? Porque nadie diría, leyendo el primer verso de la Eneida, que esto es así, unívocamente por lo menos. Entre los términos claves del primer verso de Eneida y estos conceptos tan caros a la cultura romana y a sus tradiciones filosóficas, intentan ser una clave de lectura de la Eneida en términos morales, estoicos sobre todo. Eneas, como héroe particular que representa al ser humano en general, irá mostrando cada una de estas etapas en su propio viaje de superación personal. Fulgencio utiliza el término figuralitas, que constituye un hapax, para componer lo que yo traduje como alegoría, que en algunas otras traducciones está como ficción o como velo ficcional o algo similar. De esta manera, Virgilio mismo nos está asegurando que ha colocado en su obra un sentido oculto, y la lectura alegórica no solo está habilitada, sino que es necesaria para la comprensión profunda del texto. Obviamente que acá hay dos problemas como principales, que son el ornare, a qué se refiere con adornar. Digamos, la crítica da muchas vueltas y, en definitiva, lo que parece ser es que, bueno, esta primera, este avere, sería lo que uno trae, ¿no? Por naturaleza. Regere es aquello que uno aprende, ¿no? Y ornare es cómo utiliza esas cosas que trae y que aprende en el mundo, en la interacción con el mundo. Y también el sensualis también es un problema, ¿no? Porque para algunos está relacionado con el juicio, con la posibilidad de decidir y de actuar. Para otros está relacionado con el campo moral. Bueno, es como un poco confuso el propio texto. Pero bueno, en definitiva están estos tres momentos, ¿no? La naturaleza, que es lo que el hombre trae; la sabiduría, que es lo que el hombre desarrolla a partir de lo que trae; y la felicidad, que sería cómo utiliza todo eso que desarrolló y que traía para vivir de acuerdo con el mundo y vivir feliz. Bueno, y veamos ahora un poquito del comentario al libro primero, a ver cómo esto que nos propone en el exordio se aplica. Después de este pasaje programático comienza el comentario propiamente dicho, y ahí vemos los dos elementos técnicos que Fulgencio aplica. Ya se los anticipó la alegoría, y ahora también vamos a ver aparecer la etimología. Combinadas, estas técnicas permiten clausurar el sentido y sellar el significado de la Eneida en una nueva serie narrativa, que son las edades de la vida del hombre. Pero antes de comenzar la explicación, y esto resulta muy interesante, y para estar seguro de que su discípulo conoce el texto, Virgilio le pide a Fulgencio que le relate el contenido del primer libro, como que le toma lección.
del texto en su sentido superficial. Y esto me parece interesante porque queda clarísimo que entonces ya estamos, la obra, el texto está pensando, Fulgencio está pensando en que los textos tienen por lo menos dos niveles, ¿no? Uno es el de las cosas que pasaron y otro es el de lo que eso quiere decir. Entonces, Fulgencio parece que recuerda bastante bien lo que vio en la escuela, ¿no? Y le dice, lo tiene en la primera cita, si no me falla la memoria de lo que aprendí en la escuela, primero Juno rogó a Eolo que condujera a los troyanos al naufragio. Después, Eneas consiguió salvarse con 7 naves. Las atracó en el litoral de Libia. Allí vio a su madre, pero no la reconoció. Se ocultó junto a Cate dentro de una espesa nube y luego consoló su alma admirando unas pinturas y después, invitado a cenar, fue confortado por el sonido de la cítara. He aquí brevemente narrado el contenido del libro primero. Ahora deseo escuchar lo que piensas de esto, ¿no? Y Virgilio, que parece que este resumen lo conforma, le explica. Bueno, he introducido el naufragio a modo de los peligros del nacimiento, porque en el momento del nacimiento está en peligro tanto la madre por la pérdida de sangre sufrida en el parto, como el niño al nacer. El género humano entero está sujeto a este momento crítico. Pero para que lo entiendas de forma más clara, es Juno, la diosa del parto, la que provoca el naufragio. En efecto, es ella quien instiga a Eolo contra Eneas y sus troyanos, ¿no? Ahora bien, en griego, Eolo quiere decir eon olus, esto es destrucción del mundo. Por lo cual, dice Homero, irritada, ella infringe a los aqueos innumerables sufrimientos. Mira también lo que le fue prometido el mismo Eolo, Deyopea por cónyuge. En griego, demos quiere decir público, general, lo está tomando como adjetivo, Fulgencio, ¿no? Mientras que iopa significa ojos o visión. De modo que aquellos que nacen están expuestos a los peligros del mundo, mientras que a Eolo, la diosa del parto, le promete una visión general de la perfección. ¿Qué tal, no? Todo le cierra perfecto a Fulgencio. En primer lugar, entonces, Virgilio indica el desplazamiento que ha operado él, ¿no? Sobre la base de, en este caso, lo peligroso de ambas situaciones, el naufragio y el parto. Si bien una vez desplegada la explicación vemos, ¿no?, que hay una relación y puede parecernos apropiada, no es evidente cuando leemos sobre el naufragio que está aludiendo necesariamente a un parto. A continuación, para fijar definitivamente este sentido, recurre a la etimología. Tenemos de nuevo la alusión a Homero, que acá es muy interesante porque Fulgencio deforma el segundo verso de la Ilíada, ¿no?, que en realidad se está refiriendo a la cólera de Aquiles. Es la cólera funesta la que causó infinitos males a los aqueos. Y lo que hace Fulgencio es modificarlo para adjudicarle a Juno algo que en Homero es atribuido a la cólera de Aquiles. Quizá hay como una confusión o contaminación con el principio de Eneida, arriesga uno de sus editores, Wolf, pero también podríamos pensar que hay un intento de homologar ambos comienzos, de tratar de fundir el principio de Eneida con el de Ilíada, que parecería un movimiento bastante natural, considerando que los poemas homéricos fueron de los primeros textos que generaron, sobre todo entre los neoplatónicos, la necesidad de rever los conceptos de ficción para recuperarlos de la condena platónica. De alguna manera, Fulgencio quiere hacer lo mismo con la obra de Virgilio, ¿no? Y encontramos aquí entonces todo el repertorio de las estrategias de lectura fulgencianas, la etimología, la alegoría y la intertextualidad. Habrán visto, y esto es para hablar mucho tiempo y estudiarlo mucho más a fondo, que las etimologías de Fulgencio son un poco cuestionables. En su defensa, muchas de las etimologías de la época también lo son para nosotros hoy en día, ¿no? Pero bueno, hay un uso como exacerbado de esta técnica que no la podemos apreciar en un pasaje solo, que lo separa un poco de otros textos afines que también usan las etimologías. Pero bueno, en definitiva, Fulgencio parece haber encontrado una receta infalible de lectura, ¿no? El abordaje etimológico supone que cada palabra transmite conocimiento sobre la realidad y remite a una verdad invariable y objetiva, externa al texto, ¿no? La etimología supone que no hay significado contextual. La palabra tiene en sí misma la verdad a la que remite. Resulta ideal para anclar en una instancia fija las múltiples lecturas que abre la alegoría, ¿no? Pues la alegoría es muy útil, pero se puede ir de control también esta apertura del sentido. Y así se le puede otorgar al texto un valor de verdad incontestable. Bueno, entonces, para Fulgencio está claro que la obra de Virgilio es una ficción, pero que tiene como base la verdad. Y es que no hay un único tipo de ficción en la antigüedad tardía. Heredadas de la antigüedad clásica, los hombres tardoantiguos se encuentran con la existencia de dos concepciones acerca de la ficción. Esto dicho muy generalizado y muy esquemático, ¿no?
que repiensan y adaptan. Es muy famosa, por ejemplo, la clasificación de las ficciones que hace Macrobio al principio de sus comentarios al sueño de Cipión. Pero bueno, podemos entonces ver hacia grandes rasgos estas dos formas de ficción. Una mimética, que apunta al criterio de verosimilitud, a la idea aristotélica de lo que puede ocurrir, y entrarían en esta categoría textos que proponen realidades alternativas, que se parecen a la nuestra, pero que no son la misma. Podría ser lo que nosotros, algunos críticos dicen, lo que nosotros llamamos literatura. Si es que pudiéramos ponernos de acuerdo sobre qué es la literatura, estaría esta idea de verosimilitud, ¿no? Estos son textos que transgreden las limitaciones temporales y espaciales a las que pertenecen y relacionan elementos entre sí sin necesidad de que sean verdaderos o falsos, ¿no? La verdad es un eje que no entra en esta consideración de los textos. Hay una ilusión de realidad que reconoce el carácter ambiguo y negociable de la verdad. Esta forma de ficción la encontramos enunciada en varios textos de la antigüedad, pero para dar un ejemplo, en el verso 188 del libro cuarto de Eneida, Virgilio dice, hablando de la fama, contando verdades en la misma medida que ficciones y falsedades. Y ahí vemos que tenemos verdad, ficción y falsedad como tres elementos diferentes, ¿no? Donde tenemos lo verdadero, lo falso y en el medio la ficción. Esta ficción es la más sospechosa para la antigüedad tardía, ¿no? Sobre todo desde Agustín y para los padres de la Iglesia, porque no remite directamente a un criterio de verdad, sino que se basa en la creación de un mundo que se parece al real, pero no lo es, ¿no? La otra forma de ficción tiene un carácter sustitutivo. En este caso, las ficciones representan una forma de pensamiento, una verdad, y funcionan llamando nuestra atención hacia ella, hacia esta verdad. Es una forma de ficción ideal para las lecturas filosóficas o religiosas que buscaban una verdad válida e irrefutable detrás de los textos. Este tipo de ficción, supone que hay una relación simbólica misteriosa entre los elementos del texto y los referentes. No es una relación mimética ni de copia y no se revela a menos que conozcamos los lazos que unen los elementos, ¿sí? El signo y su referente, o sea, el símbolo, ¿no? No podemos percibirla a simple vista. Es una relación oscura que necesita de una explicación para revelarse al lector común. Por otro lado, implica que el significado no está contenido, o al menos no se agota en la superficie textual, sino esto que decíamos antes, ¿no? Que los textos tienen al menos dos niveles, y que es en el nivel oculto en que se cifra su mensaje verdadero. Y entonces, obviamente, esto lo que habilita es una lectura que, al haber elementos en lugar de otros, opere para descifrar esta relación misteriosa y recupere ese referente que ha sido desplazado. Bueno, esta es precisamente la forma en que hemos estado viendo que Fulgencio lee la Eneida. Para ser más precisos, esta es la forma en que el Virgilio de Fulgencio confiesa haber escrito la Eneida. Todas sus explicaciones y sus estrategias tienen como objetivo develar este significado oculto, la de Fulgencio, ¿no? Que es en última instancia la revelación cristiana. Y estos mecanismos están justificados por el propio autor. La versión esquemática de la práctica alegórica que detectamos en Fulgencio es una muestra, quizás una parodia, de la respuesta de la antigüedad tardía a la ficción mimética, que tanto disgustaba, pero atraía al mismo tiempo a Agustín. Ligando de manera directa las palabras con una verdad externa e invariable, la objeción principal hacia la ficción, que era esa de que crea un mundo como si fuera real, pero no es real, esta objeción queda anulada. La Eneida no es un mundo posible, alternativo, similar a la realidad, sino que es un código que contiene la verdad de forma desplazada. Por lo tanto, es seguro leerla e interpretarla. Entonces, si Proba, la del Centón, asumía de alguna manera el estatus de poema revelador de la Eneida, Fulgencio va un poco más allá y no asume nada, ¿no? Se lo hace decir a su autor, al poeta, con una palabra acuñada para la ocasión, que es figuralitas. Por otro lado, la categoría de la Eneida como Biblia pagana, que excedía por mucho el de obra literaria que tenía en la antigüedad clásica, no es novedad de Fulgencio. Nuevamente, Saturnalia de Macrobio, el ya muy mencionado Centón de Proba e incluso la práctica de las sortes virgilianae, nos hablan de una obra que ya no es la epopeya de Roma, sino un texto sagrado y revelador del destino de la humanidad. En cierta forma, entonces, la aparición de Virgilio en la Expositio es simplemente una extensión de un hábito común a todos estos textos y también generalizado hoy en día,
de hacer de ventrílocuo de alguna manera del autor para expresar la interpretación del texto. Cuando Servio introduce una glosa, paráfrasis o comentario y dice Vergilius dicit o hic poeta loquitur, ¿no? Aquí dice el poeta, Virgilio dice, la presunción subyacente es que la interpretación de Servio no es solo el propio sentimiento de Virgilio expresado más claramente como traducido, sino que, de alguna manera, incluso se asume que es idéntico al texto que se está comentando. El comentarista pretende no tener un papel activo en la elucidación del texto, sino más bien servir simplemente como un conducto, como un canal para la expresión del autor. Esto también está en relación con esta práctica que los neoplatónicos enuncian, los neoplatónicos en general, pero digo que se enuncia dentro de las reflexiones metaliterarias de los neoplatónicos, de que Homero explica a Homero, Platón explica a Platón, ¿no? De que hay que explicar eh, el texto en base a lo que se conoce de los hábitos literarios y la biografía del autor. Fulgencio literaliza la metonimia y el propio Virgilio actúa como su intérprete. Esta operación de Fulgencio resulta hiperbólica y de alguna manera paródica. Insisto con la parodia yo, pero anulando toda mediación con la obra y sus palabras y jugando constantemente con la ilusión de la realidad y la ficción, Fulgencio nos enfrenta al carácter ficcional o no ficcional de su propia obra y sus posibilidades de lectura. Es un texto no ficcional, el comentario, que busca revelar verdades, pero está inscrito a su vez dentro de un marco ficcional, que es la parodia de la escuela del gramático. Lo que eso nos está diciendo sobre la interpretación de Virgilio no es directo ni claro, seguramente. Y la advertencia final, el cautius lege, nos lleva a repensar y quizá a cuestionar el carácter revelador de toda la obra. ¿No? Eso es todo. Gracias por la atención. Vuelvo. Bueno, muchas gracias por escucharme. No sé si quieren hacer algún comentario, pregunta. Es un texto que da para muchas, muchas digresiones y reflexiones, pero bueno, hay que acotar. Así que escucho las y los escucho. Gracias, Ceci. No sean tímidos ni tímidas. Pueden atacar a Fulgencio. Gracias, Ariana. Sí, son textos que, dice Ariana, bueno, que no conocía el autor ni su obra. Son textos que no se conocen mucho, por eso también hay que hacer como una pequeña puesta al día de quién es esta gente y sus obras, porque si no, quedan muy en el aire las reflexiones. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Gracias. Bueno, además de felicitarte, te quería consultar que en un momento das algún ejemplo del uso de las etimologías en Fulgencio, diste un ejemplo y te quería preguntar, no sé si podés como explayarte un poco más respecto de justamente, o sea, cuáles son los procedimientos, si es que lo tenés trabajado, cuáles son los procedimientos a la hora de, bueno, siempre es lo mismo, ¿no? A veces, o sí, no sé, de cómo se usan esas etimologías. Sí, gracias, O Ana, por sea, la ¿a qué se pregunta. recurre? Sí, Yo pensaba en esto, sí. ¿viste? ¿A qué se recurre? Si es nombre propio, no nombre propio, si es literario, si es etiológico respecto de alguna cuestión geográfica, no sé, o sea, me parece como un procedimiento que da para mucho y no sé si lo tenías trabajado. Sí, sí, da para muchísimo, para muchísimo. Lo tengo trabajado no con la profundidad que se necesita todavía, pero lo que hace es siempre lo mismo. Él toma los nombres griegos de Neida y siempre toma episodios de los que puede interpretar un nombre. Entonces, por ejemplo, cuando habla de que hay que enterrar a Miceno, dice que Micio es odio, eh, y Enos es vanagloria o falsa alabanza. Entonces, bueno, hay que enterrar la falsa alabanza para poder, porque tiene que bajar a los Inferi y Eneas, entonces tiene que descubrir que este amigo que tiene que enterrar, ¿no? Ya sabemos. Él siempre es el mismo mecanismo, siempre son los nombres propios y siempre son los nombres griegos, ¿no? Entonces también está un poco restringido en los episodios que toma. Toma algunos otros también. eh, pero siempre tiene que haber algún nombre que él pueda, y siempre es una especie de mezcla entre etimología y traducción, porque en el fondo
al hacer la etimología del nombre griego, él la tiene que traducir al latín, y ahí es donde a veces se nota como el quiebre, ¿no? Porque ahí la traducción de él al latín es muy tendenciosa hacia lo que él quiere decir, a pesar de que las etimologías, cuando hace la etimología del nombre, lo que suele ocurrir muchas veces es que, bueno, la palabra que él detecta sí significa eso en griego, pero a veces el nombre no es esa, ¿no? La corta diferente la palabra, no le suena, ¿no? Esto por afinidad le suena misio, entonces miceno, y bueno, por ahí hay un caso en el que directamente modifica el nombre de un personaje de la Eneida, que ahora no me acuerdo, em, Carineo, dice él, y es Corineo, ¿no? Y él dice Carineo porque tiene que meter la palabra gracia y Harin. Entonces, como tiene que poner esa palabra, modifica el nombre de Neida porque a él le sirve decir que es la gracia el que lo ayuda a enterrar a Miceno. Y entonces ahí está como toda bueno, en las palabras de Virgilio no traduciríamos quizás gracia, sino favor, pero después Fulgencio se agarra de eso para hablar de la gracia divina, ¿no? Entonces ahí modifica directamente el nombre de Neida, pero siempre hace lo mismo. Y lo que sí es raro en su proceder, más allá de que, como aclaré, todas estas etimologías, incluso las de otros autores que no son Fulgencio, para nosotros son incorrectas hoy en día, muchas de ellas, ¿no? Ese no debería ser el parámetro para juzgarlo, sino en relación con otros autores que aplican la etimología, qué diferencias hay o qué características. Bueno, en este caso, él lo que hace es siempre eso. Y lo más anómalo es cómo corta los nombres para que les dé lo que él necesita que le dé. Es como muy evidente por momentos, ¿no? En ese sentido. Pero es un tema que necesita mucho más estudio, en mi caso por lo No, menos. bueno, no, Pero pero me sí, parece sí. interesante. Y una cosita más, porque vos decís que no usa, o sea, no hay etimología del latín, digamos, como desentrañar algo Sí, originario de la lengua latina. Porque mi pregunta, por ahí por lo que te lo repregunto, es porque si a partir también del uso de la etimología, si hay algo que se pueda deducir del destinatario pensado, digo, porque... O sea, ¿la etimología es un rasgo de erudición o es meramente un procedimiento en la línea de lo que vos analizás, que es justamente, bueno, esos sentidos que están debajo del texto? ¿Se entiende la pregunta? O sea, si hay un rasgo de erudición en el manejo de esas etimologías o es justamente un procedimiento hermenéutico, interpretativo más, ¿se entiende? sí. Para mí está Por, más por, en la el, por el segunda tipo de saber que opción. aporta, ¿no? O sea, porque digo, Sí, a veces la etimología, o esa explicación que él da, por ahí es como de saber común, popular, o no lo sé igual, ¿no? Pero sí, entonces digo, eso también hace a cómo se para él frente a lo que está contando y sí. Para mí el problema acá es que yo estoy muy convencida de que es un uso paródico de la etimología, entonces necesita como mucho más trabajo para poder demostrar más allá de la intuición o de algunas cosas que uno ve, pero para mí en realidad lo que está por el hecho de que después resulten cosas como medio ridículas, ¿no? O medio que no se sostienen, incluso en este uso de las etimologías particulares de la época en la que estamos, no lo estoy juzgando con nuestros diccionarios etimológicos, pero al ser un uso paródico, es un uso de una estrategia que se utilizaba en los comentarios y que se utilizaba en los textos, no solamente comentarios, y es un uso paródico de eso, ¿no? Está como exacerbado y como si el mensaje fuera, bueno, ven que se puede cortar cualquier palabra de cualquier manera y eso nos indica lo que quiere decir, ¿no? Y de última yo puedo hacer lo que quiero con la lengua para que diga lo que yo quiera. Por eso, para mí el punto de la obra, que bueno, hoy no era el tema de hoy, pero el punto es que como si Fulgencio estuviera diciendo, bueno, vieron que uno, si lee de cualquier manera, puede hacerle decir cualquier cosa a los textos, ¿no? Esa es mi percepción. Pero bueno, las intuiciones después hay que también trabajarlas, a ver si es así o no. Eh, Gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o duda, o si les dieron ganas de leer a Fulgencio. Hay traducciones al español, hay una traducción al español. Y hay al inglés, y hay al italiano, y al francés. Pero es un texto muy... estoy mirándola, si te dieron ganas de leerlo. Bueno, qué bueno. Es un texto muy difícil de traducir, porque es un latín bastante tramposo, digamos. Y Perdón, también, Julita. sí, Marcos. Sí, sí, con respecto a ese tema de la traducción, por todo lo que estás contando, justamente una de las dificultades mayores tiene que ser esa,
Digamos, el hecho de, aparte, digamos, el traductor tiene que tener una suerte de prejuicio eh, o digamos, un preconcepto acerca de la finalidad de la obra a la hora de traducir. Por ejemplo, en tu caso, si vos pensás que es paródico, vas a tener que optar por una traducción diferente, digamos, de literal, digamos así, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Si bien siempre uno tiene, ¿no? Como una lectura Obvio. de las obras, cuando aparece la parodia y uno tiene que optar por el sí o por el no, es fundamental tomar partido antes de la traducción porque hay un montón de pasajes, sobre todo de los diálogos entre Virgilio y Fulgencio, en los que, bueno, se puede como solapar un poco esta, para mí, actitud un poco hostil o condescendiente de Virgilio, o no, ¿no? Depende de cómo uno lo lea. Minimizar Claro, los rasgos que apuntan más a la parodia, o no. Sí, tal cual. sí. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, les vuelvo a agradecer a todas y a todos haberme acompañado, habernos acompañado. Y, y bueno, estén atentos a las novedades del instituto y a las actividades que van a venir en el segundo cuatrimestre del área y otras actividades que hay en el instituto. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. Espero que les haya servido para conocer a este autor que no es muy conocido y también es un poco leído de manera un poco prejuiciosa, ¿no? Como hemos hablado ya sobre gran cantidad de textos de esta época. Bueno, Bueno, ahí leo muchas los gracias, comentarios, Juli. gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ale, por colaborar en la Por presentación, favor. ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos encontramos en la próxima actividad del área. Gracias.